Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Carlos Vinicio Arredondo y esto es Lord Podcast. Como todos los días, lunes a viernes a las 11 y cuarto de la mañana. Aquí estamos. Gracias a toda la gente que nos sintoniza en Facebook Live. Hoy nos preguntaban por qué Lord. Pues porque está de moda, ¿no? Los lords y las ladies. Yo sé que no es el tema más positivo, pero pues es la idea de este espacio, que sea disruptivo, que sea diferente, que se diga lo que no se dice en otros lugares. Así que muchas gracias a toda la gente por sus comentarios, incluso a los que nos han hecho críticas constructivas. Muchísimas gracias también por sus comentarios. Insisto, todo suma, incluso la crítica. Esa la tomamos todavía más en serio porque nos hace ser mejores cada día. Vámonos a la información más importante, y es que recorrió Mauricio Curi gasolinerías en el municipio de Corregidora. Cancelan desfile del 1 de mayo, el Día del Trabajo. Adiós desfile. También se incrementa en un 12.46% el empleo en Querétaro. Está en el top 5 de los lugares de los estados que más empleos han generado. Baja 2 centavos la gasolina magna y la diésel. Prevé el becario Luis Videgaray que las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio empiecen en el verano. Duarte se refugió en una zona de narcos y lavadores de dinero. Pues no es que sea otra cosa él, ¿no? Pues es un pinche pillo también. No habría por qué no estar con pillos. El Parlamento británico aprueba elecciones anticipadas. En Estados Unidos se interceptan 2 bombarderos rusos en costas de Alaska. Escala la tensión entre Rusia y los Estados Unidos. Trump firma una orden para frenar visas laborales de extranjeros. Almeida se ilusiona con que Chivas levante la Copa MX en casa. Esto en la información deportiva. Y el Fondo Monetario Internacional prevé que México supere meta de superávit en el 2017. Vámonos a lo local. Y es que el alcalde de Corregidora, Mauricio Curi, presidente municipal, junto con Dalia Garrido, la delegada de la Profeco en el estado, realizaron recorridos por distintas gasolinerías de aquella demarcación, revisando que den litros de litro, que den gasolina sin adulterar, y por supuesto que pues con esas dos, ¿no? Ya con que las gasolinerías no nos jodan, con eso es más que suficiente. Las autoridades solicitaron a los empresarios y trabajadores de las gasolineras que suministren litro por litro, aunque no se los pidan, ¿no? Es su obligación. Y a los que no, pues clausura de las bombas, inhabilitación de las bombas. Es increíble que en México siga siendo esta una práctica constante por parte de los gasolineros, fregarse a la gente, robarle a la gente de la que viven, darle litros de 800, de 900 mililitros, fregándose a la gente, ¿no? Entonces, bien por Mauricio Curi y por Profeco, que están haciendo su chamba en las gasolinerías de aquella demarcación. Fue cancelado el desfile del 1 de mayo, el Día del Trabajo, un día importantísimo para los trabajadores en todo el planeta. No crea que en Querétaro, o sea, no es un tema como la procesión del silencio, ¿no? Que en Querétaro y en otros 4 lugares hay. No. Los desfiles del día 1 de mayo son una actividad que se realiza a nivel global. Todo esto, recordemos por los trabajadores de Chicago que murieron en un 1 de mayo cuando pedían sus derechos, pedían jornadas más cercanas al trabajo que a la esclavitud, como solía ser. Y bueno, pues la Alianza Sindical de Querétaro probó suspender el desfile. Los sindicatos acordaron realizar un evento, pero va a ser un desayuno. Qué mal parados quedan los sindicatos, con todo el debido respeto que me merecen. Doblaron las manitas, ¿no? Es vergonzoso. La verdad, a mí sí me da mucha pena que se haya decidido esto, porque este no es un evento para la autoridad, ¿eh? No es para el gobernador ni para los alcaldes. Este es de los y para los trabajadores. Este desfile conmemora la lucha, la sangre, el sufrimiento que han tenido que vivir o que han vivido por muchos años trabajadores en el mundo para que sus derechos sean respetados, para obtener logros sindicales como el seguro, como, insisto, los pagos dobles en horas extras, etcétera. No es para darle gusto al gobierno, así que pues no habrá desfile el 1 de mayo, no habrá desfile del Día del Trabajo. A mí me parece de verdad penoso que se hayan doblado las manitas así. Ni modo, lo que se pierde, lo que se cede, está perdido. Terreno cedido es terreno perdido. Después no se vale quejarse.
pues no hay queja que valga. En buenas noticias, el empleo se ha incrementado en Querétaro durante el primer trimestre del año. Se generaron 22,720 empleos, lo cual representó un crecimiento del 12,5%, así lo dijo el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. Destacó que el estado aumentó al doble de la media nacional, así que muy bien Querétaro, que está solo por debajo de Baja California Sur. Tlaxcala, no hombre, Tlaxcala se están volviendo locos, nomás pusieron escaleras eléctricas y esta pinche economía se está detonando como loca, ¿no? Es impresionante lo que sucede en Tlaxcala, obviamente no. Tlaxcala es como es de tamaño, ¿no? En fin, sigue siendo un estado muy, muy chiquito con muy poca actividad económica, pero bueno, pues ahí va la generación de empleos. Quintana Roo, obviamente por el tema turístico, y Baja California, así que pues la franja norte entre las dos Baja California se está convirtiendo en un polo de desarrollo importantísimo. Y ahí está Querétaro también en el top 5 de los generadores de empleo, muy por encima de Nuevo León, del Estado de México, incluso de la Ciudad de México. Así que felicidades a los empresarios, porque esa es chamba de los empresarios, ¿eh? Esta es chamba de gente como nosotros que empleamos gente y que creamos empleos de calidad. Por supuesto que le ayuda mucho que los gobiernos den facilidades, que los gobiernos ayuden a que se genere un ambiente propicio para el empleo y para el negocio, pero los que empleamos somos los empresarios. Así que enhorabuena a los empresarios y por supuesto también al gobierno por ser parte de esto. A Marco del Prete Tercero le mandamos un fuerte abrazo. Bien hecho estar colocando a México en los primeros indicadores en materia económica. Vámonos a lo nacional, y es que baja 2 centavos la gasolina Magna y 1 centavo la Premium. Se tardan más en cambiar el precio allá en las maquinitas, ¿no? Que en lo que realmente afecta al bolsillo. Aquí no importa en cuánto nos den la gasolina, ¿no? Nada más que no nos frieguen. Si nos venden 1 litro, que nos den 1 litro. Si nos venden gasolina, que nos den gasolina. No nos vayan a dar guachicolo. Quién sabe qué porquerías más nos puedan dar en las gasolinerías. Eso es lo más importante. Dice Luis Videgaray Caso, el secretario de Relaciones Exteriores, que las negociaciones o renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos deberían, y Canadá también por supuesto, deberían comenzar en verano. Recordemos que hace 23 años no se modifica el Tratado de Libre Comercio, y mientras el señor Donald Trump está amenazando con que van a quitar el Tratado de Libre Comercio y se van a retirar, etcétera, pues lo cierto es que hay muchos elementos que no se habían considerado en esto, ¿no? La tecnología, para empezar, la diversidad de mercados. Así que México le puede ir bien con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. No todo es negativo, o no es negativo del todo. Vamos a ver qué sucede. Por cierto, hoy cumpleaños el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a quien le mandamos un fuerte abrazo desde este espacio. Que la pase muy bien, gente con familia aquí en Querétaro y un hombre conocedor y de chamba. A él le va a tocar renegociar el TLCAN. En más información, el señor Javier Duarte se refugió en una zona de lavadores de dinero y de criminales. Ha sido inundada de gente que está bajo sospechas por sus presuntas ligas con el crimen organizado y el lavado de dinero en esta zona donde estuvo el señor. Pues, ¿qué esperaban, no? Pues es un pillo de poca, bueno, no de poca, de mucha monta. Pinche puerco parado, además. Ni siquiera en fuga bajó de peso el cabrón, ¿no? Normalmente cuando uno anda apurado, pues hasta baja de peso, ¿no? Este pinche gordito, se ha de haber estado dando siempre una muy buena vida con toda la lana que se robó de Veracruz. Así que en una zona de narcos estaba el señor Duarte. Ya ni hablar, por supuesto, de Yarrington, ¿no? En algún otro momento tocaremos el tema de Yarrington, pero Yarrington también estaba en una zona de la mafia italiana, así que pues no son pocos los lazos de los exgobernadores con el crimen organizado, en este caso Guatemala, pero también el de Yarrington, Italia. En la semana, mañana les prometo que vamos a desmenuzar un poquito el tema de Yarrington y dónde es que estaba viviendo allá en Italia. Vámonos con más información, y es que el hijo le grita ladrón a Alfredo del Mazo, el candidato del PRI al Estado de México, y el papá pierde la candidatura. Está de película, ¿no? De película esta historia. Es que Isidro Pastor, quien por supuesto, como casi todos en el establo de México, alguna vez fue priista, ahora es candidato independiente a la gubernatura del Estado de México. El hijo, mientras estaba en una gira el señor del Mazo, el hijo de Isidro Pastor, Rolani Pastor, pues le gritó, lo increpó y le gritó de todo. Señor del Mazo, deje de robar,
¿Dónde está el dinero? Regresa el dinero de Duarte, eres un ladrón. No estoy diciendo que sea mentiroso, ni mucho menos. Pero pues le caló hondo esto al PRI allá en el Estado de México y misteriosamente el Instituto Electoral del Estado de México le negó la candidatura a Isidro Pastor diciendo que no tenía las firmas necesarias para ser candidato independiente. Así que el señor Isidro Pastor entró en una huelga de hambre. Esa es una buena idea para el señor Duarte, pinche marrano. Una huelga de hambre. Para que se ponga a dieta, pinche gordito. En fin, perdió la candidatura el señor Pastor porque su hijo le gritó de cosas re feas al señor Del Mazo en el Estado de México. Vámonos con más información. Ya perdí yo aquí todo esto, usted disculpará. Vamos a la información internacional. Y es que el Parlamento británico aprueba las elecciones anticipadas. Perdón, se nos movió esta cosa, disculpe usted. Para el 8 de junio habrá elecciones a primer ministro. May necesitaba el apoyo de al menos 2/3 de los 650 diputados y consiguió 522, así que pues se va. Theresa May ya no quiere saber nada del Brexit, del pedo en el que están metidos los británicos. Estados Unidos intercepta 2 bombarderos rusos en las costas de Alaska. El ejército norteamericano interceptó estos 2 bombarderos en el espacio aéreo internacional frente a las costas de Alaska. El comandante de la Marina Gary Ross, portavoz del Pentágono, también dijo que un par de aeronaves F-22 Raptor interceptaron el lunes a los aviones rusos Tu-95. Así que bueno, pues seguramente escalarán las tensiones entre los gringos y los rusos. Y el señor Donald Trump firma una orden para frenar visas laborales de extranjeros. Dice que pues primero hay que contratar americanos. Buy American and hire American. Compra americano y contrata americano. Esto es lo que dice Donald Trump, un hombre cuyas marcas y las de su hija son fabricadas en China, en Bangladesh, en Vietnam y en México. Curioso, ¿no? Sí, curioso, hipócrita, por mucho totalmente incongruente. Y bueno, pues dice el señor que hay que hacer todo en Estados Unidos y él hace sus cosas en China. En fin, vámonos a la información deportiva y es que Almeida se ilusiona con que Chivas levante la Copa MX en casa. Buscará cumplir el objetivo, uno más de los que se ha trazado desde que llegó a las Chivas. Mañana cuando enfrenten a Monarcas por la final de la Copa MX, el argentino, el pelado Almeida, desea entregar otro título ahora en casa a su afición. Así que, pues felicidades, ya está en la final y además está haciendo un buen torneo también las Chivas. Entonces me parece que le están dando una lección a muchos de los equipos mexicanos. No solo se puede o se tiene que apostar por un torneo, pues con lo que ganan los jugadores y a eso se dedican, a jugar fútbol, ¿no? Pedirles que den lo máximo o que den su mejor esfuerzo en 2 torneos no debería ser tan descabellado. En México, si juegas uno, por lo visto dejas de apostarle al otro. Y las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo más querido de México, está peleando por la Copa y por la Liga también. Así que felicidades a las Chivas que están demostrando que sí se puede. Te recordamos nuestras redes sociales, @CarlosViniciusAR en Twitter, @CrónicaMX también en Twitter, Carlos Vinicio Arredondo en Facebook. Gracias a toda la gente que nos está viendo en Facebook Live y también en YouTube, Carlos Vinicio Arredondo. Vámonos a la información que mueve este planeta. No es el amor, es el dinero. Y es que el Fondo Monetario Internacional prevé que México supere su meta de superávit primario. Estima que México logre un superávit fiscal primario equivalente al 0.5% del Producto Interno Bruto. Con esto se supera en 0.1% lo logrado el año anterior. ¿Cómo amanecieron los mercados? A la alza están los mercados internacionales en general. El dólar se compra en 18,17 y se vende en 18,82. Gracias a toda la gente que el día de ayer participó en nuestras encuestas ahí en Crónica. ¿Consideras funcional la implementación de detectores de metal en centros nocturnos? El 88% de la gente nos dijo que sí. El 12% de la gente dice que no. Y en la pregunta del día, hoy te estamos preguntando, ¿te han vendido gasolina en gasolineras litros incompletos, o crees que los medidores están alterados? O sea, ¿a ti alguna vez te han visto la cara en una gasolinería o crees que le ven la cara a la gente? ¿Sí o no? @CrónicaMX, @CarlosViniciusAR. En unos minutitos subimos esta encuesta para que puedas votar. Y bueno, pues hay que estar al pendiente de lo que suceda. Ya están llegando nuevas gasolinerías,
No crea que los mexicanos nada más por malinchistas están haciendo unas colas tremendas en el DF para cargar en las gasolinerías de BP, de British Petroleum. No, pues digo, cueste lo que cueste, al menos ahí no se los friegan, ¿no? Entonces, lo que sea, y yo creo que de verdad no es malinchismo, es que no le quieran ver la cara a uno de idiota como normalmente lo hacen las gasolinerías. Así que por eso le está yendo también a los de BP. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este 19 de abril del 2017. Que tengas un excelente miércoles. Soy Carlos Vinicio Redondo. Gracias, por supuesto, a Edgar Huerta en los controles, a Leti Fonseca en la cámara y a Greta Martínez en el manejo de información. Éxito y bendiciones.